Cordiales saludos. Un saludo muy afectuoso a quienes siguen este ciclo de conferencias relativo a los derechos de la niñez y la adolescencia en el marco de los derechos humanos. Me presento, soy el abogado Jorge Antonio del Valle Vera, ejerzo el cargo de juez penal de la adolescencia de la Circunscripción Judicial de Misiones, Paraguay. Estoy actualmente en el cargo del año 2006, también ejerzo la docencia universitaria por más de 2 décadas. El tema que elegí exponer, que trata sobre los aspectos filosóficos, dogmáticos y sociales de la sanción penal adolescente, aparentemente es un tema bastante abstracto, bastante amplio. Pero vamos a tratar de hacerlo de la manera para dar a entender que puede encuadrarse perfectamente como un antecedente en el proceso penal juvenil, que sirve de base para toda la legislación, que es bastante condescendiente para algunos autores de la justicia penal juvenil. El porqué de que existe toda una normativa que hace un distingo en relación al proceso penal adulto. En primer lugar, me gustaría fundamentar el porqué la elección de este tema, que se aparta un poco de los otros temas que están exponiendo los colegas. Si vemos el programa o la grilla del curso, podemos darnos cuenta que la mayoría de las exposiciones se tratan sobre análisis de normativas escritas. Por ejemplo, un distinguido colega expuso sobre la doctrina de la protección integral y su aplicación en mi país. También existen temas relativos a la responsabilidad penal adolescente y su influencia en tal o cual país, la justicia restaurativa y sus efectos en tal o cual país. Si hacemos un análisis, vemos que todo se trata de normativas del derecho positivo, llámese convención, llámese ley nacional, llámese códigos, tratados, etc. Sin embargo, lo que yo trato de esbozar o exponer en esta oportunidad, se trata como un antecedente del por qué existe una normativa que distingue o protege a los niños y a los adolescentes. Sería como el derecho natural sobre el derecho positivo. Sabemos, según los conceptos que nos dan los estudiosos, que el derecho natural es un derecho anterior que sirve de base al derecho positivo. Algunos dicen que es un derecho superior, eso está en discusión o no, pero es un derecho anterior que no está escrito, pero está preestablecido y sirve de base al derecho positivo. Entonces, a lo que quiero llegar es por qué existe una normativa relativa al proceso penal adolescente, y no solo al proceso penal adolescente, sino a todos los derechos de la niñez que protegen, que hacen una distinción especial. Tiene que haber un fundamento, tiene que haber un porqué, y ese es por qué es lo que queremos llegar, y en ese interrogante estamos tocando el aspecto filosófico del por qué existe una normativa distinta a las otras normativas en el tratamiento, por ejemplo, de un proceso penal a un adolescente y a un adulto. En cuanto al aspecto filosófico, si hacemos un análisis del por qué, tenemos que remontarnos a los derechos humanos, el por qué existe una normativa diferente para los niños y adolescentes en relación a otras normativas, y veremos que el denominador común es la vulnerabilidad. En los derechos humanos lo que tratan es de igualar esa desigualdad, valga la redundancia, por la vulnerabilidad de los sujetos. Por ejemplo, existen leyes, tratados, convenciones que hablan respecto a la protección de la mujer sobre la violencia intrafamiliar. Tenemos la Convención de Belém do Pará, por ejemplo, que está admitido como una normativa en relación a los derechos humanos, porque sabemos que las mujeres son vulnerables en esa situación. También existen normativas de los derechos humanos que allanan el camino de acceso a la justicia, que allanan el camino de acceso a un puesto laboral, etcétera, de personas de capacidades diferentes, de ancianos, de niños. Por ejemplo, tenemos las 100 reglas de Brasilia en ese sentido. Entonces, el denominador común es la vulnerabilidad para que los derechos humanos y los tratados, las convenciones o la legislación haga una diferencia en el sentido positivo para allanar esa desigualdad que de hecho existe en la sociedad,
por los sujetos vulnerables. Entonces, siguiendo con esta línea de pensamiento, tenemos que decir que las normativas que favorecen a este sector lo hacen porque encuentran vulnerabilidad en ello. Ahora bien, también debemos preguntarnos por qué un adolescente se puede considerar vulnerable para que tenga un tratamiento distinto en la ley penal. Ese interrogante muchas personas no lo comprenden o no lo aceptan, personas que no tienen una formación académica especializada. Por ejemplo, puede ser una persona que tenga una formación académica terciaria, como un ingeniero, un médico, un arquitecto, pero que no puede concebir por qué razón un adolescente tenga que ser tratado de forma distinta. Un adolescente, por ejemplo, que comete un crimen, un asalto a mano armada, posteriormente se concluye con una muerte. La persona común no puede entender por qué razón este sujeto no está privado de su libertad, no se pudre en la cárcel, como se dice coloquialmente, porque se le tiene que dar oportunidades si es un delincuente común como cualquiera, según el pensamiento de la persona que no tiene una formación legal. Y esto no es así. No es así porque el adolescente es vulnerable por una sencilla razón. Tiene una formación psíquica incompleta. El adolescente aún no está desarrollado totalmente y su responsabilidad no puede ser igual a un adulto. Esa es la diferencia. Y el fin de la justicia juvenil es educar, no castigar. Sin embargo, la sociedad, todos tenemos una cultura de represión y castigo y no de educación. Ahora bien, siguiendo con este análisis, podemos decir de que tenemos que excluir a los niños de esta justicia juvenil. Un niño también tiene una formación incompleta en cuanto a la capacidad cognitiva, igual que el adulto. La capacidad cognitiva es totalmente incompleta. Por lo tanto, el niño no podemos establecerlo en el sistema penal porque es inimputable. Tenemos que hacer esa separación. Y la imputabilidad vendría a ser la franja etaria que tienen los países para que una persona pueda entrar dentro del proceso penal, que es distinta a la reprochabilidad. Y la imputabilidad varía mucho de acuerdo al país. En mi país, la imputabilidad empieza a los 14 años. Pero que uno sea imputable no significa que sea reprochable. Porque la reprochabilidad vendría a ser la conciencia que tiene y el entendimiento que tiene el adolescente sobre sus actos. Y cuyo concepto técnico en el Código Procesal Penal dice que la reprochabilidad es la reprobación basada en la capacidad del autor de comprender la antijuridicidad del hecho y determinarse conforme a ese conocimiento. Que palabras más, palabras menos sería que entiende que lo que hizo fue infringir la ley. Y por lo tanto merece ese castigo porque su entendimiento va en función a su acción. Entonces descartamos a los niños. Volvamos al adolescente. Según la Convención, según todos los instrumentos normativos de los derechos humanos, sabemos que la reprochabilidad de un adolescente no solamente se da con la edad, porque la reprochabilidad o la capacidad para entender sus actos es la excepción, la incapacidad es la regla. Por lo tanto, se necesita de un dictamen especializado, de un asesor técnico, en este caso un psicólogo, que debe decir, según un estudio, un análisis, una entrevista que le hace al adolescente si es capaz de comprender sus actos. Entonces, si no es capaz de comprender sus actos, por más que tenga la edad de imputabilidad, no puede ser reprochable y no puede formar parte del proceso penal. Volvamos a lo que nos atañe, que es la vulnerabilidad, porque es un ser incompleto. Y para tratar de comprender esto con términos más sencillos, podemos decir, estudiar a un adolescente. ¿Quién no conoce a un adolescente? Nosotros que tenemos ya esta mediana edad, tenemos hijos adolescentes. Cualquiera
tiene un sobrino adolescente, tiene un hermano adolescente o tuvo un hermano adolescente, tiene un vecino adolescente. Y si queremos ir un poco más, podemos hacer una introspección de nuestras vidas y tratar de ubicarnos cuando éramos adolescentes. Sabemos que un adolescente es una persona que sufre una transformación hormonal en ese trayecto que hace de la niñez a la pubertad y la adultez. Existen muchos cuestionamientos. El adolescente se siente una persona incomprendida. De por sí un adolescente es una persona irresponsable, fácilmente influenciable por cuestiones externas. En síntesis, un adolescente es una persona que existe en conflicto consigo mismo constantemente. Una persona que todavía no maduró ni se desarrolló totalmente, por lo tanto no se le puede penar o no se le puede poner todo el peso de la ley como si fuese un adulto en cuanto a la responsabilidad de sus actos. Se le tiene que tratar de educar, de rescatar de esa situación. Y no solamente el derecho penal ve esa circunstancia. Iremos al derecho civil. Yo sé que es así en toda Latinoamérica y en todo el mundo. El derecho civil no otorga la capacidad de hecho plena a un adolescente. ¿Cuándo tiene uno una capacidad de hecho plena? En la mayoría de edad. Los adolescentes tienen una capacidad relativa de hecho. Y en mi país, a partir de los 14 años, uno tiene una capacidad relativa de hecho. ¿Qué es la capacidad de hecho? Es poder ejercer por sí mismo sus derechos. Cosa que no puede el adolescente. ¿Por qué no puede? Porque todavía no tiene la madurez ni el discernimiento necesario para poder decidir. Siempre tiene que estar bajo la supervisión o bajo la representación de sus padres. Y eso todo es por la maduración que aún no tiene cognitivamente ni psíquicamente. Inclusive el mismo derecho administrativo no otorga una licencia de conducir a un adolescente recién en la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque cree que porque está demostrado científicamente, esto no es algo que nosotros lo traemos a colación de por sí, de que un adolescente todavía no está preparado o no está desarrollado psíquicamente para esa responsabilidad de poder conducir y ser un peligro para los demás. Entonces se espera de que llegue a esa madurez que teóricamente se da a los 20 años o a los 18 años, depende de cada legislación. Pero eso vamos a ver posteriormente científicamente que tampoco es así, pero por lo menos se tiene que poner una edad límite para la mayoría de edad. Entonces, para desempeñar los actos civiles como administrativos o cualquier circunstancia, el adolescente no está facultado por la ley. Existe una veda, una restricción justamente por esa falta de discernimiento. En consecuencia, si el derecho civil restringe los derechos de un adolescente por su falta de discernimiento, ¿por qué el derecho penal lo tiene que castigar con todo el peso de la ley si el derecho civil prácticamente lo restringe por no ser capaz aún o no tener ese discernimiento? Sería una cuestión discriminativa y totalmente arbitraria, que en un derecho le cercenamos por esa falta de madurez, sin embargo, en otra área del derecho lo castigamos con todo el peso de la ley por un adulto, siendo que el problema o la justificación es que no tiene aún la capacidad. En esa dirección de análisis podemos seguir esbozando de que el punto clave es la maduración de un adolescente, y por esa razón la ley realiza una distinción del por qué el proceso penal es más benévolo. Eso sin entrar a analizar, por supuesto, eso sin entrar a analizar los factores externos como su familia, como su estrato social, que también influye muchísimo en la delincuencia juvenil. No es lo mismo un adolescente que crece o que tiene la contención de una familia constituida, así como un adolescente que forma parte de una familia desestructurada, una familia disfuncional,
de extrema pobreza, que no tiene las oportunidades que puedan tener otros adolescentes. Esos adolescentes son víctimas de sus circunstancias. Esos adolescentes están obligados muchas veces a delinquir por una mera supervivencia. Por lo tanto, no se le puede dar el mismo tratamiento de un delincuente adulto que ya tiene su uso de razón y su responsabilidad es otra. ¿Cómo no se va a tratar de reencauzar, recuperar o educar a un antecedente, a un adolescente que tiene estos antecedentes familiares, que no encuentran ninguna sola salida que la delinquir? Y no hay empatía en la sociedad con estos tipos de sujetos. Solamente quieren que se vayan a la cárcel, que paguen su pena, que sufran, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no ven el contexto del por qué delinque esta persona. ¿Cuál es su soporte, cuál es su contención familiar? Yo tuve casos en mi juzgado en donde un adolescente que siempre infringía la ley y siempre venía y le damos oportunidades, no había quien se haga responsable. Su madre era alcohólica, él era adicto a las drogas, su hermana era alcohólica, nadie le daba de comer, él se levantaba a las 11, así toda su familia, nadie se hacía responsable por él y obviamente que era un adolescente que se veía obligado a delinquir. Por eso necesitamos también de políticas públicas. Los países que de tercermundista o en vías de desarrollo, por decirlo así, para no hacer un término muy duro, necesitamos de políticas públicas, de centros de desintoxicación, de centros de reclusión, un montón de centros educativos que hagan que estas personas se recuperen. Y no es así porque no se invierte. Tenemos un código de primer mundo que da todas las herramientas normativas, pero no va acompañado de infraestructura para que esto pueda realmente llegar a su fin, que es la educación. Entonces, podemos decir de que un adolescente es vulnerable porque todavía no tiene el desarrollo psíquico completo y por esa razón hace un distingo. Ahí respondemos la pregunta filosófica, también metemos los dogmáticos de dónde viene esa distinción. También me gustaría señalar como una contradicción que existen de todos estos organismos internacionales que de alguna manera contribuyeron bastante para que exista una ley penal adolescente benigna por su calidad de vulnerabilidad de estos sujetos. Y estos organismos internacionales comprendieron de que justamente por ese grado de madurez incompleto es que se tiene una condescendencia especial en la justicia y no se busca el castigo ni la educación. Entonces, tanto los niños fuera del proceso penal, los niños tienen bastante protección por esa condición de vulnerabilidad y por su condición de madurez evolutiva, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, con esta ideología de género, los mismos organismos que construyeron toda esta normativa a favor de la infancia y la juventud establecen de que un niño puede optar por su género independientemente de su anatomía, si él siente de que tiene ese sentimiento de que su género no condice con su anatomía. Y según pude leer en algunas partes desde los 5 años ya se le da esa atribución. Y como si por una parte se protege tanto el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho penal, toda la normativa protege, pero considera a un ser vulnerable porque no tiene la madurez todavía suficiente para hacerse responsable de sus actos, se le da una tamaña responsabilidad para que pueda optar por su género. Yo no tendría ningún inconveniente de que una persona ya adulta, mayor de edad, pueda elegir su estilo de vida, pueda elegir su género, según cómo él crea que siente ese género. Pero un niño me parece una contradicción de que por su grado de madurez incompleto pueda dársele esa responsabilidad. Puesto totalmente aparte, porque hago esta reflexión porque todos estos organismos internacionales
que apoyan por una parte los derechos por su grado de vulnerabilidad. Es como una contradicción que quieran darle esa tamaña responsabilidad sabiendo que aún no está desarrollado psíquicamente para poder discernir tal circunstancia. En cuanto a cuál es el tiempo que necesita o cuál es el tiempo que madura una persona humana, los estudios científicos dicen de que en primer lugar tenemos que hacer una disquisición muy importante, de que las mujeres maduran más rápido que los hombres. Y esto es totalmente sabido, no solamente en el desarrollo físico, sino también en lo psíquico. Una mujer de 12 o 13 años ya tiene una contextura física de casi una mujer adulta. Sin embargo, un hombre de 12 o 13 años todavía es un niño. Lo mismo pasa con su evolución psíquica, con su comprendimiento y discernimiento. Por esa razón, muchos científicos o estudios científicos dicen que una mujer madura a partir de los 21 o 22 años. Inclusive existía normativa en la Argentina que la mayoría de edad era a los 22 años. Actualmente no sé cuál sería la franja etaria de la mayoría de edad, justamente porque estudios científicos dicen que uno plenamente puede madurar recién a esa edad. Inclusive también dicen que los hombres estarían madurando a los 28 o 30 años. Es distinta la evolución cognitiva, la maduración de acuerdo a los sexos. Por esa misma razón, si vamos a la neurociencia, que es totalmente distinta, sus conclusiones dicen que las mujeres pueden madurar recién a los 28 o 30 años y los hombres inclusive hasta los 40 años. Por todo eso, no podemos atribuir una responsabilidad a un adolescente que ni siquiera está maduro en cuanto a su interpretación de las cosas, en cuanto a la vida, por todos esos cambios hormonales que está sufriendo. Por todas esas razones, existe un motivo del por qué la ley es condescendiente. Existe un motivo biológico, un motivo científico de un porqué. Eso es lo que se debe establecer, de que no es una simple inspiración del legislador sin ninguna consecuencia. Es como su derecho natural que tiene, el derecho natural que tiene toda la amplia gama de normativas, tanto en los derechos de la niñez y la adolescencia. Su vulnerabilidad radica en la desprotección que tienen por su falta de madurez. Por esa misma razón es que la justicia penal es condescendiente y lo que busca es su educación y no su castigo, para tratar de que ese hombre o ese adolescente que delinquió pueda ser útil a la sociedad. Y eso debe ir apoyado por políticas públicas que hagan posible eso. Muchas gracias.